La guerra de Gog y Magog es una profecía bíblica descrita en el libro de Ezequiel. En este video analizaremos esta profecía y estudiaremos el cumplimiento de dicha predicción. Muchas personas creen erróneamente que la guerra de Gog y Magog es una guerra de Gog contra Magog. Gog es el nombre del rey o líder de una alianza impía de naciones, mientras que Magog es el nombre de su pueblo, cuyo fundador fue el segundo hijo de Jafet. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Esta profecía está relatada en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, en los que se describe la guerra contra el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a este canal, dale un toque a la campanita y además acordate de compartir este video y de dejarme tu like, así me ayudas con mi trabajo en Cábala Influencer. Vamos a ver entonces quiénes son los aliados de Magog. Los pueblos de Magog, propiamente dicho, Meshech y Tubal, eran todos descendientes de los hijos de Jafet, y se considera que se dispersaron desde un lugar en donde quedó el arca de Noé, en el monte Ararat, cerca del Mar Negro, Armenia, en el sur de Georgia y las regiones al oeste del Mar Caspio. Es muy probable que con el tiempo estos pueblos se dispersaran mucho más lejos desde allí. También se menciona como aliado a Persia, Irán, Kush, descendiente de Ham, que se identifica ya sea con Sudán o con el Hindu Kush en Afganistán, y Fut, que algunos identifican con Libia y otros con Somalia. Se menciona a Gomer, que los rabinos identificaron con Germania o Alemania, y Togarma, que era el nombre hebreo tradicional para Turquía. También muchas naciones y los extremos del norte podría indicar cualquier lugar en el hemisferio norte, desde América del Norte hasta el norte de Europa, Rusia, China y Japón. También tenemos como aliados de Magog Sheba, identificado desde diversas formas con el este de África, Dedán, noreste de Arabia, quizás los Emiratos Árabes, y Tarshish, que tiene diferentes connotaciones en diferentes textos bíblicos. En algunos lugares se trata de Inglaterra, en otros en Asia Menor, otros el norte de África, que podría ser Túnez o España. Vamos a hacer una breve síntesis para ponernos en contexto. El profeta Ezequiel describe al pueblo judío antes de la guerra de Gog y Magog como viviendo en un estado casi mesiánico, habiendo sido recientemente reunidos los judíos o el pueblo de Israel entre las naciones y viviendo en prosperidad en su propia tierra. Luego, las naciones del mundo, lideradas por el rey Gog, de la tierra Magog, atacarán a Israel en un intento de poner fin definitivamente al pueblo judío. Como siempre va. No es casual que estos episodios bélicos estén ubicados en el tiempo para la época de Sukkot, la fiesta de las cabañas. De hecho, la palabra Gog está relacionada con Gag, que significa techo. Así, un techo separa al hombre de las influencias celestiales, simbolizando la independencia y autonomía imaginaria del hombre con respecto a Dios. Esta representación es exactamente lo opuesto al techo de una frágil sucá, construido solo por algunas ramas que permiten ver el cielo, mostrando precisamente la dependencia de Dios. Así, la lucha de Gog es la batalla de aquellos que creen única y arrogantemente en la capacidad intelectual o física del hombre, separando, evadiendo e intentando anular la sabiduría de la naturaleza o de Dios. El texto bíblico establece explícitamente que la guerra de Gog y Magog ocurrirá al final de los días,
cuando las naciones vengan contra la tierra que ha sido liberada de la espada y ha sido reunida de entre muchas personas. Entonces, el asalto de las naciones ocurre después de la reunión de Israel, o la mayor parte de ellos del exilio, cuando ya han regresado a su tierra con la esperanza de habitar allí de manera próspera y segura en lugares sin fortificar. Es evidente que esto se refiere a nuestra era actual, cuando por primera vez en 2000 años la mayoría de la población judía del mundo vive en Israel. Los textos afirman explícitamente que la intención de Gog y sus aliados es despojar a Israel de sus riquezas culturales, espirituales y apoderarse de su tierra. Más adelante, el libro de Ezequiel describe la ira divina que se desata contra Gog y sus ejércitos. Habla de un gran temblor, Ra'ash es la palabra que utiliza en la tierra de Israel, lo que indica un gran terremoto, literalmente lo que profetiza también Zacarías en el capítulo 14. Pero la caída de las naciones se producirá cuando estalle el tumulto entre las fuerzas de Gog y Magog, que lucharán cada uno contra su hermano. Entonces Dios los juzgará con plaga, sangre, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. El nombre de Dios será magnificado y santificado a los ojos de muchas naciones y sabrán que Jahvayá, o sea Dios, es quien gobierna. Esta profecía tiene muchas vertientes, no estoy hablando aquí ni del Mesías, ni del Anticristo, ni del Ármilus, ni del muro, que son temas muy específicos y muy profundos para estudiar directamente en una clase intensiva. En el capítulo 39 del libro de Ezequiel continúa la profecía describiendo la caída milagrosa de sus hordas invasoras en las colinas y montañas de Israel, donde serán presa de las aves salvajes y las bestias del campo. Y me quiero detener en este versículo específicamente. Haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No soportaré más que sea profanado mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy el Eterno, el Santo en Israel. Aquí la profecía nos está invitando a reconocer no solo el nombre de Dios, sino a Dios en nuestro interior. Esta es una de las cosas más importantes de todas. Por eso te invito a participar de la membresía mensual de meditación que podrás encontrar en mi página web kabbalinfluencer.com. Todas las meditaciones enfocan tu mente en la unidad y el reconocimiento de la divinidad en tu interior. No te las pierdas. Entonces, Dios intervendrá de manera abierta y milagrosa y los ejércitos invasores serán completamente destruidos. Los efectos de la ira de Dios se sentirán y reconocerán en todo el mundo y la descripción en sí es muy apocalíptica. Explica que las montañas de Israel estarán literalmente cubiertas de muertos y de sus armamentos. Se requerirán 7 meses para enterrar a los muertos y 7 años para deshacerse de los armamentos. Esto da que pensar. Los cabalistas, basándose en las enseñanzas del Arizal, explican que la guerra, que siempre comienza siendo interna y celestial, será en primer lugar por la corona, por Keter, es decir, por la identidad espiritual de la humanidad. Ciertamente la percepción de Israel sobre sí misma está experimentando una profunda transformación. Su propio reconocimiento está cambiando, su identidad está mutando a algo diferente. También queda confirmado para Israel que la tensión y mediocridad generada por acuerdos pasados, intermediados por terceros sin convencimiento y obviando señales evidentes, es enorme, lo que causó y seguirá causando serios problemas a nivel diplomático.
Los cabalistas explican que los gobernantes en Israel están permitiendo que las naciones del mundo dicten su política interna. Israel adopta éticas extranjeras que pretenden promover la igualdad y el humanitarismo que no están en conformidad con la Torá. La batalla final será entre aquellos que creen que Dios es uno contra aquellos que creen que Dios está fragmentado en dinero, posesiones, ego, armas, de tal manera que la guerra de Gog y Magog pasará de ser una batalla espiritual interna a una violenta y externa. En relación a esta profecía encontramos el Salmo 99, que precisamente se refiere a las guerras de Gog y Magog, que precederán a la redención. Hay 9 versículos en el Salmo 99. El número 9 se relaciona con Jochma, con la Sefirá Jochma, contando de abajo hacia arriba, siendo que el número 10 es el número perfecto relacionado con la redención final o Keter. Adonai reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Adonai en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Conozcan tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Adonai nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que lo invocaron su nombre. Invocaban a Adonai y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Adonai, Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Adonai nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Adonai nuestro Dios es santo. Salir de la guerra de Gog y Magog no será una tarea fácil. El mundo cree en el Dios del dinero y del poder, la envidia y la falsedad. Para retornar, transformar y aceptar el reinado de Dios, deberá haber un cambio radical en el pensamiento. El humano se tropieza con su propia tormenta autoimpuesta, pero en realidad no quiere ni siquiera considerar la verdad. Imaginemos lo que se necesitará para que los pueblos del mundo admitan su monumental locura, su sombra, su mediocridad, lo difícil que esto será. Por primera vez, el mundo entero, luego de la hecatombe, entenderá qué es la verdadera santidad. El mundo enloquecido y malvado tendrá que aceptar la verdad. No hay nada más grande que la seguridad dada por Dios. Todo lo demás es ficción. Seguí conociendo mi trabajo con estos videos.